hay luz. Amén. El video ese es de lo que se consideraba antiguamente el fin de la tierra. Y eso es en Galicia, y ahí desde ese lugar lo único que se veía es el Atlántico, y los que iban ahí podían ver la puesta del sol, y era el fin del mundo. En ese tiempo se consideraba que la tierra era plana. O sea que para los antiguos, para la gente de aquel momento, el fin del mundo era ese. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, él salió sin saber a dónde iba. Estaba sostenido solamente por una palabra que el Señor le había dado. Pero cuando Moisés sale de Egipto, no fue así. Él salió sabiendo a dónde iba. Iba a la tierra prometida. Desde Pentecostés en adelante, los 12, los 120 y toda la multitud de los cristianos, todos los discípulos sabían a dónde iban. Iban a cumplir el mandato de Jesús. Iban a cumplir las palabras del Señor de llegar hasta lo último de la tierra. Hasta ahí ellos iban a llegar. Por eso dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para ellos el mandato era evangelizar hasta lo último de la tierra, evangelizar hasta el último lugar conocido. Me pidieron que diera un devocional conforme el tema, conforme lo que vamos a hablar entre hoy y mañana. Y quiero justamente entrar en tema. El mandato de Jesús fue evangelicen, lleven la palabra, que todos conozcan el Evangelio hasta lo último de la tierra. Los primeros 12 apóstoles del Señor en un comienzo hacían todo, como ustedes saben. Eran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y diáconos. Fueron los primeros grandes predicadores de multitudes y fueron también los primeros discipuladores que dieron todo el consejo de Dios, dieron toda la palabra, toda la enseñanza, todo lo que el Señor le daba, eso lo transmitieron a ellos. Pero cuando llegamos a Hechos 6, nos encontramos con 7 más haciendo la obra, de los cuales se destacan Esteban y Felipe, son los que más se destacan de estos 7. En el capítulo 8, la multitud de los cristianos son esparcidos, van por todas partes predicando el Evangelio por causa de la persecución que hubo por la muerte de Esteban. El Evangelio llegó a Samaria por medio de Felipe, se evangelizó Samaria, milagros, maravillas, van Pedro y Juan para imponer las manos ahí, y también luego el Señor lleva a Felipe al desierto, ahí le habla el eunuco, o sea, el Evangelio llega a Etiopía. De ahí el Espíritu lo lleva a Soto, a la costa, y Felipe va por la costa del Mediterráneo, llega a Jope y llega hasta Cesarea. En ese mismo tiempo, Pedro viaja a Lida y ahí levanta a Eneas, que estaba paralítico, va a Jope, resucita a Dorcas, sigue camino por la costa, guiado por el Espíritu Santo, llega a Cesarea y llega la palabra del Señor también hasta Cesarea. Pero en Hechos 13 comienza, por así llamar, una tercera fase en la evangelización. Comienza una nueva historia en el movimiento cristiano de evangelización, donde encontramos que estas 3 fases de evangelización se superponen una con otra. La primera era la de los 12 apóstoles, lo encontramos ahí en Hechos 1 al 6. La segunda fase se incorporan los 7 y Pedro, que evangeliza toda esa región. Y ya en esta tercera fase, Bernabé y Saulo
comienzan lo que podríamos llamar la compañía apostólica, porque comienzan a viajar y se van incorporando otros que van saliendo y evangelizando toda la tierra. Ya no se nombran más de aquí en adelante en Hechos a los 12. Ya no se habla más de los 7 de Hechos 6. Dejan de estar en primer plano, no es que dejaron de evangelizar o trabajar, pero dejan de estar en primer plano. Solo aparecen luego en Hechos 15, cuando está el problema de la circuncisión. En Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, o el negro, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Son 5. Los nombres de estos 5 no están ni entre los 12 ni entre los 7. Son nuevos. Era otro grupo que fueron llenos del Espíritu Santo y que salen a evangelizar. De estos 5, 2 salen a la obra de extensión. O sea, el 40% del presbiterio sale a evangelizar, a abrir obras en otros lugares, a extender el evangelio. Quedan 3 para seguir edificando la iglesia de Antioquía, y los otros 2, el 40% del ministerio, sale a la obra en ese momento y se dedican al ministerio evangelístico. Con esta tercera fase logran el cometido de llegar hasta lo último de la tierra conocida. Lucas se dedica a relatar el movimiento evangelístico de Pablo, de su equipo y de todos los demás que acompañaron a Pablo. Pablo y su equipo evangelizan de tal manera, en tan pocos años, evangelizan de tal manera que en Romanos 15, 23 y 24 dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando le escribe a los de Roma, cuando vaya a España, iré a vosotros. Y el versículo 28 dice: así que, cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Cuál era la meta de Pablo? España. ¿Y por qué? Porque era el fin de la tierra. Ahí era el fin del mundo. Era el fin de la tierra. Y él quería llegar hasta el fin de la tierra, para cumplir el mandato que Jesucristo le había dado, Hechos 1:8, y le había dado a Pablo en forma personal, que vaya él hasta lo último de la tierra. Ya lo vamos a ver. España, o Hispania, como era conocido en aquel tiempo, era el fin del mundo. Hoy todavía está el cartel en ese lugar. Vimos algo allí que dice fin da terra. Lo logró. Llegó Pablo. Llegaron hasta el fin del mundo. La historia cuenta que Andrés fue a Grecia, que Santiago fue a España, Tomás a la India. Cuando fuimos a la India, ya nos dijeron que el que evangelizó la India fue Tomás, y que Tomás murió en la India. Juan, como sabemos, fue a Asia. Mateo, la historia, fue a Macedonia, o sea, arriba de Grecia, Albania, lo que sería ahora. Felipe a Galia, lo que hoy es Francia. Bartolomé a la actual Turquía. Simón a Egipto, y Pedro a Roma. ¿Y Pablo? Lucas nos dice al final del libro de los Hechos, Hechos 28:30, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Y después se venció el contrato de alquiler.
hay que renovar el contrato. Lo que se entiende es que 2 años es lo que duraba el juicio para un ciudadano romano. Y después tenía que haber sentencia. O lo dejaban libre o lo condenaban. Si lo condenaban, como el delito de Pablo era un delito menor, él tenía la opción de elegir ser, ¿cómo se dice? Cuando es enviado a otro país. Desarraigado. Hay otra palabra. Él podía elegir eso. Como ciudadano romano. Así pasó con los hijos de Herodes. Ellos, porque no era un delito menor, pudieron elegir el ser desarraigados de su tierra y uno de ellos eligió Hispania. En el 2008 se reunieron 30 historiadores y teólogos en Tarragona, en Cataluña, y la conclusión es que Pablo estuvo en España. Pero las palabras más claras no son las de estos teólogos. Las palabras más claras son las del mismo Pablo. Él mismo dice, 2 Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que ¿por quién? Por mí fuese cumplida la predicación y que ¿cuántos? Todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león. Esta es la expresión que se utilizaba cuando se habían librado de la muerte. Fui librado de la boca del león, que no lo habían matado. O sea, en el primer encarcelamiento a Pablo no lo mataron. Eso es lo que le está diciendo. Ahora está en el segundo encarcelamiento cuando le escribe a Timoteo. Pero aquí no termina la cosa. Pablo cuenta lo que el Señor le dijo a él en forma personal. Hechos 13:47. Porque así nos mandó el Señor diciendo, le dice a Pablo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que vos, Pablo, seas para salvación, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y otra versión dice, yo te he hecho luz de los gentiles, para que por medio de ti llegue la salvación hasta los últimos confines de la tierra. Pablo estaba imbuido de esas palabras que el Señor le había dicho hasta lo último de la tierra. Esta tercera fase, este tercer grupo, lograron justamente eso, llevar el Evangelio a todas partes, hasta lo último de la tierra. Estos 3 grupos estaban con vida. No todos los de los 12, Jacobo ya había muerto, no todos los de los 7, a Esteban lo había matado, pero estaba el otro grupo de Pablo, mientras estos 3 grupos estaban con vida, llegaron a evangelizar hasta el último rincón de la tierra. Yo digo, no importa si fue Pablo o Pablito el que llegó a España. No importa si fue Santiago o Santiaguito. Pero llegaron al fin de la tierra. Llegaron a cumplir el mandato del Señor hasta lo último de la tierra. Hoy estamos aquí de las 3 generaciones, por así llamarlo. Los de la primera hora,
los que fueron constituidos luego de estos de la primera hora como pastores y la tercera generación de pastores. Estamos en una situación muy similar a la que vivieron aquellos nuestros hermanos. El mandato a ellos fue hasta lo último de la tierra. Y nosotros hemos recibido una palabra. Y esa es la palabra que tenemos que cumplir. Formar una comunidad de discípulos en cada localidad. ¿Podemos decirlo todos juntos? Formar una comunidad de discípulos en cada localidad. Ya no decimos del país, decimos en cada localidad. Pero estamos en ese tiempo que el Señor nos ha dado una palabra para que podamos extendernos y llegar a cumplir esta palabra del Señor. Pero le pido que ampliemos el pensamiento y no pensemos solo en país o en lugares, sino pensemos más en regiones. Y yo le digo a los salteños, ¿dónde están los salteños? Acá hay algunos salteños. Salteños, extiéndanse a Bolivia, por Orán, por La Cuiva, por Tarija, lleguen hasta Santa Cruz. Ahora está todo pavimentado. Ya no es de tierra el camino, no es de piedra. Salteños, métanse más allá, invadan Bolivia con el Evangelio de Cristo. A ver, ¿y dónde están los jujeños? A ver, todos los jujeños y los del COA, los tucumanos también, del NOA, jujeños, invadan Bolivia por Villazón, por Tupiza, por el Salar de Uyuni, lleguen a Camargo para comer uvas riquísimas. Camargo es un paraíso en medio de las montañas. Lleguen a Camargo, lleguen a Potosí, a Sucre, pasan a La Paz, lleguen a Perú. Los salteños por un lado, los jujeños por el otro, y al final se encuentran en Perú. Amén. Pedro fue a Lida, Jope, Cesarea. Felipe fue a Samaria, al desierto, a Soto, Jope, Cesarea. Y ahí se encontraron Felipe y Pedro, junto en lo de Cornelio. Así que, ¿por qué no se van a encontrar los salteños y los jujeños y todo? Y se pueden encontrar en Lima, se pueden encontrar en Perú. Amén. Hasta lo último de la tierra. Abrir una comunidad de discípulos en cada región. Los santafesinos, el NEA, los santafesinos, los entrerrianos, correntinos, chaqueños. ¿Por qué no invadir Uruguay? ¿Tenemos permiso para invadir Uruguay? Pasar al río, cruzar el río. Hay que pasar el río allí y llegar a Tacuarembó, a Paysandú, a Mercedes, a Artigas, a Salto, y llegar a todos esos lugares y formar ahí no el NEA, sino el NEAPU. Es el noreste de Argentina más Paraguay y Uruguay. Y formar toda una región ahí. Y en toda esa región ir abriendo comunidades juntos, poder trabajar, así como se formó el NOA, así como se formó el COA, así se puede formar también el NEAPU. O si podemos ponerle otro nombre, si no queda rico. Pero toda esa región, allí, entrar con fe para invadir, para llegar a todos esos lugares. Y los del COA, los mendocinos, los puntanos, los sanjuaninos, los cordobeses, llegar a Santiago. ¿Está bien? Los chilenos. ¿Podemos invadir Chile? ¿Dónde están? ¿Dónde están los chilenos? Allá hay, acá hay uno, allá atrás hay otro. Y llegar a Santiago, y llegar más allá todavía, Maipú, a Las Condes. Ahí se puede abrir también una comunidad de discípulos en Las Condes, los Andes,
y llegar hasta Viña y los del sur junto con todos los que están del río Biobío hacia el sur, llegar. ¿Por qué mirar tan amplio cuando todavía no logramos por ahí en el pueblo vecino abrir una comunidad de discípulos? ¿Por qué? Porque tenemos que mirar con fe. La fe tiene que extenderse. Imagínense en el encuentro de Jesús con sus discípulos, Hechos 1:8, vayan hasta lo último de la tierra. Señor, todavía no hemos logrado Galilea, no hemos logrado Jerusalén, ni Samaria. Y los hizo mirar más allá de lo posible. Vamos a mirar más allá de lo posible. Amén. Porque no nos es posible ni siquiera evangelizar el pueblito de al lado. Es obra, es gracia de Dios. Si estamos aquí en esta mañana, es porque otros tuvieron fe para que esto llegara a cumplirse. Y bendecimos a Dios por aquellos que oraron y tuvieron fe para esto. Y hoy estamos pensando en más allá. Y estamos pensando en Montevideo y en abrir ahí lugar, ¿por qué no? Y extendernos a los diferentes lugares y más allá de toda nuestra región. Hoy estamos aquí para que el Espíritu Santo nos guíe a formar una comunidad de discípulos en cada región, en cada lugar. Y hacia eso vamos. Amén. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gracias, Señor, porque para esto nos convocaste. Gracias, Señor, porque para esto nos amaste. Para que podamos extender el reino. Señor, que tu palabra llegue a todos los lugares, a toda ciudad, a todo pueblo, a toda nación. Señor, llegue tu palabra, Señor, y nos abrimos con fe, con confianza, Señor, de que esto es posible, de que podemos llegar más allá de nuestra fe, más allá de nuestras posibilidades y formar una comunidad de discípulos en cada localidad para gloria de tu nombre, Señor. Amén. Amén. Amén.